tardes. Una vez más les damos la más cordial bienvenida a nombre del Colegio de Contadores Públicos del Cusco y de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Hoy, 21 de noviembre, tenemos una nueva jornada de capacitación en el marco del trabajo conjunto que ambas instituciones están realizando durante el presente año. El día de hoy vamos a abordar un tema muy especial, muy particular respecto a la igualdad salarial. Como ustedes bien saben, SUNAFIL es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como determinar las responsabilidades administrativas que procedan. SUNAFIL no solo fiscaliza, también orienta y capacita. Es en ese sentido que estamos realizando este trabajo conjunto con el Colegio de Contadores Públicos del Cusco, con quienes estamos realizando unas aproximadamente 14 capacitaciones durante el presente año. Bien, antes de presentar a quién va a estar a cargo de esta exposición, permítame dar a conocer algunas reglas que es importante observar para que juntos podamos alcanzar los objetivos de esta capacitación. En primer lugar, como ustedes ya bien saben, la mecánica de estas orientaciones. Esta capacitación se va a dividir en dos etapas. La primera de ellas es expositiva. Les pedimos que en esta primera parte mantengan sus micrófonos silenciados a fin de evitar cualquier interrupción involuntaria. Posteriormente tendremos la estación de preguntas en la cual les pedimos que sean breves, concisos y se ciñan estrictamente al tema que estamos abordando. Aprovecho esta ocasión también para darle la bienvenida a quienes se están conectando a través del Facebook institucional del Colegio de Contadores Públicos del Cusco. Ambos medios, tanto en el Zoom como en el Facebook, son válidas para el registro de asistencia, así como también vamos a estar atentos a sus preguntas, sea a través del chat de la aplicación o a través del Facebook. Dicho esto, ahora sí, permítame presentar al abogado Carlos Ojeda Sonco, quien es inspector de trabajo de la SUNAFIL, quien va a estar a cargo de esta orientación. Inspector, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Tiene usted el uso de la palabra y podemos empezar con esta orientación. Muy buenas tardes. Como ya me presentó, mi nombre es Carlos Ojeda Sonco, soy inspector auxiliar de trabajo de la SUNAFIL de la Intendencia Regional Cusco, ¿no? Reciban ustedes un saludo fraterno de parte del intendente regional, quien dentro de la política que tiene como trabajo y dentro de lo que son los objetivos de la Intendencia Regional Cusco está el tema de la orientación a los diversos sectores económicos y en este caso empresariales o también de organizaciones de profesionales, como en este caso el Colegio de Contadores, ¿no? Sí, en esta oportunidad vamos a compartir básicamente algunos conceptos, algunas ideas, respecto de lo que es la igualdad salarial, ¿no? La igualdad salarial, si nosotros vemos del propio título de nuestra exposición el día de hoy, pues es un tema bastante interesante, ¿no? En todo caso, a la mente se nos viene pues a ver qué significa eso de igualdad, ¿no? En qué ámbito se da la igualdad salarial, en qué ámbito se debe de observar la igualdad salarial, en este caso por parte de los empleadores, ¿no? ¿Cuál es esa normativa que existe respecto de que en el desarrollo de una relación laboral tenga que respetarse un principio, un derecho fundamental que es el tema de la igualdad, ¿no? Entonces, compartiendo con ustedes algunos datos de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? ¿Qué dice la OIT sobre el tema de la igualdad salarial, ¿no? Básicamente refiriéndose al tema salarial en el caso de las mujeres, ¿no? Eh, a nivel mundial, según estudios que ha realizado la OIT, las mujeres, por ejemplo, cobran un 20% menos que los hombres en sus salarios a nivel de todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí se puede ver claramente que hay una brecha de diferencia remunerativa o salarial entre un varón y una mujer, ¿no? Relegando en este caso a la mujer a un 20% en el tema de el monto o de los porcentajes que perciben como remuneración. Adicionalmente, también se tiene como dato de la OIT de que uno de los sectores, uno de los grupos ocupacionales que han sido mayormente afectados con la pandemia del COVID-19 han sido las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque
la mayoría o la gran cantidad de las empresas en las cuales se han visto obligadas tal vez a paralizar sus labores o sus funciones, en un principio, dentro de esa gradualidad de la paralización de las labores, a quienes primeramente se dispuso que paren en sus labores fueron a las mujeres, ¿no? Y bueno, pues esas situaciones han hecho de que, bueno, pues tal vez en algún momento décadas de lucha, décadas de reconocimiento de la igualdad salarial de las mujeres se hayan visto relegadas, ¿no? Entonces, básicamente el día de hoy vamos a hablar de la igualdad salarial a nivel de la diferencia remunerativa que se da entre el varón y la mujer, ¿no? Entonces, para este tema siempre vamos a partir de una base legal. Entonces, como les decía, la Organización Internacional del Trabajo, bueno, pues es un ente internacional que va poniendo o generando cierta normativa con carácter internacional con la finalidad de abordar o de proteger ciertos derechos que en este caso se llaman derechos laborales fundamentales, ¿no? Y uno de los derechos laborales fundamentales que está reconocido a nivel internacional y también a nivel del Perú, ¿no? Es el convenio 100 de la OIT, ¿no? Entonces, aquí tenemos el convenio 100 de la OIT que habla sobre la igualdad de remuneración eh, a nivel de todas las actividades, principalmente entre el varón y la mujer, ¿no? También tenemos la recomendación número 90. Eh, Tenemos también el convenio 111 de la OIT, que también habla del convenio de la discriminación en el empleo y la ocupación, ¿no? A lo largo un poco de la exposición y de las ideas que vamos a ir intercambiando, vamos a ir viendo a ver con un poco más de detalle estos convenios, ¿no? Pero siempre como base de protección de este derecho fundamental que es la igualdad salarial, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, partimos de estos convenios, ¿no? También a nivel nacional, a nivel Perú, se tiene la Carta Magna, nuestra Constitución Política del Perú, que también reconoce en el artículo 2 el derecho a la igualdad, ¿no? El derecho a la no discriminación. Entonces, también tenemos ahí una ley en especial, la ley 27.270, la ley que regula los actos de discriminación, ¿no? En general, sea por discriminación por razón de sexo, idioma, color, origen, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra Constitución, como les decía, como principios, habla sobre el tema de la proscripción de la discriminación que tenga como origen el idioma, la raza, el sexo, el origen de las personas, ¿no? Y estos principios pues están reconocidos también en esta ley, ¿no? Igual tenemos la ley 28.983, que es la ley de igualdad de oportunidades entre hombres, entre mujeres y hombres, ¿no? Ahí habla, por ejemplo, en el tema de lo que es la discriminación directa e indirecta en el tema remunerativo, en esta discriminación eh, que tiene vamos a decir, como eje fundamental y como razón fundamental la diferencia de género, ¿no? Entre hombres y entre mujeres y hombres, ¿no es cierto? Y también tenemos la ley 30.709. Esta ley es la que básicamente nos vamos a un poco detener más a analizarlo y a compartirlo con ustedes. ¿Por qué? Porque habla sobre la prohibición de la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, ¿no? Mientras en la anterior ley hablaba de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, esta ley en específico habla sobre lo que es la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, ¿no? Entonces vamos a desarrollar esta ley, vamos a ver de qué manera el Estado viene regulando o está regulando el tema de la igualdad remunerativa entre varones y mujeres, cómo es que las empresas deben de implementar sus políticas salariales, ¿no? Y también si es que dentro de esa su política salarial podría haber una diferencia remunerativa entre varón y mujer, esta tiene que estar sustentada en razones objetivas, ¿no?
O sea, no es que una decisión simple del empleador de decir, porque es mujer gana por la misma labor y la misma función 1.000 soles, y porque es varón va a ganar 1.500, ¿no? Sino esta diferencia remunerativa tiene que estar sustentada en razones objetivas. Caso contrario, estaríamos frente a un tema de discriminación remunerativa, ¿no? También tenemos el reglamento de la Ley 30709, que es el Decreto Supremo 02-2018-TR, y hay un decreto, el 05-2018, que también emite disposiciones para garantizar el cumplimiento de la Ley 30709, ¿no? Esta ley, entre otros temas, y su reglamento también proscribe el tema, prohíbe el tema, sanciona el tema del despido que tenga como razón o como origen el embarazo de una mujer, ¿no? O la condición de madre lactante, ¿no? O la madre que está en etapa o en periodo de lactancia, ¿no? También tenemos la resolución ministerial 243 2018, que es una guía, tomen en cuenta este tema, es una guía que contiene las pautas referenciales que se pueden utilizar para un empleador para evaluar los puestos de trabajo, ¿no? Y definir el cuadro de categorías y funciones, ¿no? Es importante este tema, como les decía, hoy en día existe ya como obligación para el empleador el tema de que pueda implementar algunos documentos básicamente de gestión, ¿no? Entonces, ahí tiene que hacer un cuadro de categorías y funciones, y este cuadro de categorías y funciones va a servir para poder determinar e implementar su política salarial, ¿no? También tenemos la resolución ministerial 145-2019, que es la guía metodológica para la valoración objetiva, sin discriminación de género, de puestos de trabajo y elaboración de cuadros y de categorías y funciones, ¿no? Entonces, a partir de la dación de la ley 30709, que data del año 2018, entonces, ya todas las empresas, sean micro, sean pequeñas o sean empresas que están dentro del régimen general, tienen la obligación de implementar estos documentos, ¿no? Un cuadro de categoría de funciones, en función a determinar cuáles son sus puestos de trabajo, y en función a esto, como repito, implementar una política salarial. También tenemos algunos documentos que han sido emitidos por la SUNAFIL. En específico existe un protocolo, el protocolo número 04-2019, que es una guía que se implementa tanto para los inspectores de trabajo, ¿no? Porque el inspector de trabajo, al momento de desarrollar su función inspectiva, tiene que ceñirse en estricto a lo que dice este protocolo, ¿no? Que es el protocolo para la fiscalización de obligaciones en materia de remunerativa prevista en la Ley 30709, ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Entonces, como les decía, todas las obligaciones anteriores, por ejemplo, la elaboración de cuadros de categorías y funciones, y luego su política salarial, esto está en la actualidad siendo verificado por la SUNAFIL, ¿no? Y este protocolo ustedes lo pueden ubicar, lo pueden descargar, lo pueden revisar. Esto está en la página web de la SUNAFIL, y ustedes entran a la página web de la SUNAFIL y hay un link donde están los protocolos, ¿no? Entonces ustedes pueden ahí revisar este protocolo, incluso si son objeto ustedes de una fiscalización o alguna empresa que ustedes asesoran o que ustedes por ahí brindan orientación, verificar si lo que está haciendo el inspector de trabajo y si la documentación que le está requiriendo, si hay una medida de requerimiento, si hay incluso la imposición de una infracción, de una multa, tiene que estar ceñido estrictamente a lo que dice este protocolo, ¿no? Por eso les invitaría a que en algún momento puedan revisar este protocolo. También en el desarrollo de la orientación, hoy día vamos a tocar de manera general algunos puntos que dicen este protocolo, ¿no? Entonces, ya un poco ubicándonos dentro del marco normativo que regula este punto, este tema de la igualdad salarial, vamos a un poco ver algunas, como le decía, ¿no? La OIT la Organización Internacional de Trabajo, bueno, pues es el ente internacional que se ha ido preocupando mucho por el tema de la protección y el reconocimiento de este derecho fundamental, ¿no? En el trabajo.
Digo derecho fundamental porque existen algunos derechos fundamentales de la persona humana, por ejemplo, que es el derecho a la vida, que es el derecho a su integridad personal, a su integridad física, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Esos son derechos fundamentales de la persona humana. Pero a nivel laboral también existen derechos fundamentales. Y uno de los derechos fundamentales es el derecho a la igualdad y no discriminación, ¿no? Entonces, este derecho fundamental es tiene como origen, como base, el hecho de que no se discrimine a nivel de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. El artículo 1 del convenio 100 de la OIT dice que existe una prohibición, ¿no?, de hacer una discriminación entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, ¿no? Asimismo, el artículo 1 del convenio 111 de la OIT dice lo siguiente: ¿qué se entiende por discriminación? ¿Qué se puede entender? ¿De qué manera se puede dar un término, se puede dar una situación de discriminación? Dice que se da en una situación de cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional, origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades de trato en el empleo y la ocupación. Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrán ser especificadas por el miembro interesado previa consulta a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores. Las distinciones, exclusiones y preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas discriminación. En este último punto lo vamos a desarrollar. Entonces, en concreto, haciendo ya redondeando un poco la idea de lo que dice estos dos convenios de la OIT, la 100 y la 111, es que al momento de determinar un empleador una remuneración, un sueldo, no puede hacerlo, no puede hacerlo tomando en consideración, por ejemplo, la raza, el color, el sexo o la religión o la opinión política o la ascendencia o origen social o nacional de un trabajador. Un poco ya centrándonos en el motivo de nuestra exposición, estamos hablando en el tema del motivo de sexo. En este caso, no puede haber una diferencia remunerativa basada en la condición sexual de una mujer. O sea, no se puede, el empleador no puede decir, no, como esta empleada es mujer, bueno, pues ella va a ganar menos que el varón, porque el varón, no sé, pues tiene, por su condición, tiene más fuerza o tiene mayores, qué sé yo, ¿no? Eh, dentro de las obligaciones, de las funciones que tiene, no sé, pues viste mejor, grita más, no tiene que ausentarse del trabajo porque, bueno, pues tiene que ir a atender a sus hijos. El varón no se embaraza, el varón no pide permiso por lactancia. Entonces, ese es el tema, ese es el término, ese es el punto de discriminación que se puede determinar en función a estos dos convenios de la OIT, ¿no? Entonces, no se puede poner como condición, ¿no? El sexo, en este caso de la mujer, para poder asignarle una remuneración menor, ¿no? Lo que sí un empleador puede hacer, sí puede hacer una distinción remunerativa, sí, o sea, no es que todos pueden o deben de ganar lo mismo, pero estas distinciones o exclusiones eh, remunerativas tienen que estar, básicamente, solo se pueden admitir cuando hay un tema de una calificación o de una condición especial, ¿no es cierto?
Por ejemplo, podríamos poner ahí, ¿no? O sea, una calificación especial en un tema de, no sé, de manejo de sistemas, ¿no? Entonces, en el manejo de sistemas, en el caso del varón, pues tiene un estudio superior o tiene una calificación y tiene una formación académica técnica, ¿no? Entonces, sus calificaciones son buenas a nivel técnico, a nivel profesional. En todo caso, esa situación sí podría considerarse como una razón que justifica, una causa objetiva que justifica la diferencia remunerativa, ¿no? Entonces, el empleador, evidentemente, no solamente en el caso en el caso de una mujer, sino también en el caso de un varón, podría considerar pues una función, ¿no? Ponte en el caso de, vamos a poner como nuestro público hoy día aquí son contadores, ¿no? Bueno, a ver, pues puede haber un contador que es auditor y que tiene conocimientos, no sé, pues tributarios, ¿no? Pero hay otro contador que, bueno, es recién ha terminado la universidad y, bueno, es colegiado y está con estudios todavía en un tema de auditoría, ¿no? Entonces, esa diferencia, si bien es cierto, desarrollan las mismas labores, las mismas funciones, son profesionales, pero el hecho de tener una calificación exigida, una calificación mayor en tema de experiencia, en tema de formación académica, sí puede justificar que el contador que, bueno, recién se ha graduado y está en estudios, pueda ganar, póngase, solo un ejemplo, ¿no? 1.000 soles y el contador que ya tiene una calificación especial pueda ganar 3.000 soles. Sí, hay una causa que justifica. Si es que se da esa situación, no estamos propiamente ante un acto de discriminación, ¿no? Entonces, pero si la razón es básicamente solo el tema de la condición sexual entre un varón y una mujer y no hay otra, entonces ahí sí no estamos frente a un tema de igualdad, ¿no? Sino estaríamos frente a un tema de discriminación. Entonces, eso es importante que tengamos estos puntos básicos de conocimientos. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir entender un poco más en qué consiste esto de la política salarial que ha sido establecida e implementada por el Estado peruano para evitar, para evitar el tema de la discriminación salarial, ¿no? Como les decía, ¿no? La constitución política también del Perú, que es la Carta Magna, es la ley de leyes, ahí están recogidos todos los principios que deben de respetarse, ¿no? Así tenemos el derecho a la igualdad a la ley. O sea, nuevamente, lo que dice la OIT, nadie puede ser discriminado por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. El artículo 26 de la Constitución Política, referido en específico a la relación laboral. O sea, cuando hay un vínculo laboral entre un trabajador y un empleador, se deben de respetar algunos principios. Eso es en general, ahí no hay, o sea, no se puede decir si tiene un trabajador de un mes, si este ya es indeterminado, si está con contrato a plazo determinado, indeterminado, si es varón o es mujer, o cualquier otra situación, ¿no? O sea, aquí, como decimos, la ley es igual para todos. Entonces, dentro de ese marco de la igualdad de la ley para todos, en una relación laboral se debe respetar lo siguiente: igualdad de oportunidades sin discriminación, ¿no es cierto? Ahí tenemos, he tenido la oportunidad de hacer una inspección en un hotel aquí en la ciudad del Cusco, ¿no? Y decir, igualdad de oportunidades. La empresa llama a un tema de un ascenso para todos los trabajadores, ¿no? Hace un tema de ascenso. Pero dentro de los requisitos para el ascenso, era el hecho de no pertenecer al sindicato. Aquellos trabajadores que pertenecen al sindicato no podían participar de este ascenso, ¿no? Entonces, ahí evidentemente ya había un tema de discriminación, porque no se le estaba dando la oportunidad a todos los trabajadores de poder ascender. ¿Cuál era la discriminación? El hecho de ser parte del sindicato no te daba oportunidad a participar del concurso. Entonces, ¿cuál era la razón de la discriminación? Ser parte del sindicato. Entonces, esto constitucionalmente está prohibido, ¿no? Igualdad de oportunidades para todos. No debe de haber una causa o un motivo de justificación. Igual también fue en otro centro de trabajo donde se decía que solamente
las mujeres que no tenían carga familiar podían participar de un concurso para ocupar una jefatura, ¿no? Entonces, ahí había, evidentemente, ya no un tema de discriminación por razón sindical, es un tema de discriminación por razón de sexo. ¿Se dan cuenta? Entonces, no crean que es solamente la discriminación queda ahí, ¿no? Porque es mujer, sino ahí también a la mujer se le, se le, se le quita la opción no solamente de desarrollarse a nivel profesional, sino de mejorar su condición económica, percibir una remuneración mayor, también mejorar el tema de sus vamos a decir, de sus expectativas laborales, ¿no? O sea, no solamente se afecta al tema remunerativo, sino también con ellos tiene otro bagaje de derechos a los cuales se le, se le, se le, se le corta, se le recorta, en este caso a las mujeres, ¿no? Igual, en el tema del otro principio que se debe de observar es el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, ¿no? Entonces, la ley ha reconocido para los trabajadores, sea cual sea su régimen, sea 276, 728, CAS, o régimen construcción civil, régimen MIPE, le ha reconocido, ¿no?, unos derechos. Entonces, esos derechos son irrenunciables, ¿no? Dentro de la inspección de trabajo se encuentra este tema, ¿no? Una inspección de trabajo donde un usuario, un trabajador viene y dice, ¿sabe qué? Mi empleador me ha hecho firmar una carta de renuncia y renunciando no solo al trabajo, sino renunciando a mis gratificaciones, a mis vacaciones, a mi CTS, a mi asignación familiar, incluso a la posibilidad de poder aportar a la AFP. Entonces he firmado esa carta, entonces ahora estoy reclamando y el empleador me dice, no, tú has firmado una carta y aquí tú, bien claro, estás renunciando a todos tus beneficios. Evidentemente, así ese documento haya sido firmado, incluso hasta así haya sido legalizado por un notario, cosa que hoy en día ya no se da, esa carta, ese documento no tiene valor, carece de validez. ¿Por qué? Porque los derechos laborales están dentro del grupo de los derechos indisponibles, o sea, el trabajador no puede disponer y decir yo renuncio, ¿no? Muchas veces en las inspecciones, y seguramente como contador ustedes saben, ¿no? A veces me han presentado ahí algunas cartas diciendo renuncio a mi derecho a aportar a la AFP o a la ONP y quiero recibir mi remuneración con carácter completo. Entonces saben que esa carta no tiene ninguna validez, ninguna relevancia, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los inspectores de trabajo a veces no les aceptamos esas cartas, esos documentos, o esos WhatsApp, esos correos donde el trabajador dice yo renuncio a cobrar mis beneficios, o renuncio a entrar en planilla, o renuncio, o primero quiero pasar mi periodo de prueba de 3 meses y después recién quiero que me pongan en planilla? O sea, ¿por qué rechazamos eso? Justamente por la prevalencia de la constitución política, porque no podemos nosotros admitir ni reconocer ni dar por válido un documento que va en contra de lo que dice la constitución política y la ley, ¿no? Igual otro principio que se debe observar a nivel de los derechos de los trabajadores es el derecho de interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma. Esto a nivel jurisdiccional y a nivel administrativo, si es que hay una duda en la interpretación de la norma, esa interpretación siempre debe hacerse pro laboro, como le llaman, ¿no? A favor del trabajador. Entonces, si ya vemos ya un poco a nivel internacional, la OIT ya nos ha puesto ya algunos parámetros, igual la Constitución política con más claridad y siendo con principios más, que les digo, puntuales, ya dice qué es lo que se debe de hacer a nivel de la relación laboral, eh, proscribiendo el tema de la discriminación, ¿no? Entonces, por ahí les decía, la discriminación está prohibida. No solamente la discriminación por razón, como les decía aquí, ¿no? De origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, sino básicamente en el tema de la discriminación remunerativa. Y en este caso, puntual, como vamos a ver más adelante, entre el varón y la mujer. O sea, toda discriminación remunerativa está prohibida, ¿no? Principalmente entre lo que es varones y mujeres, ¿no? Mediante la determinación de categorías, funciones y remuneraciones que permitan la ejecución del principio de igualdad de remuneración
por igual trabajo, ¿no? Ahí ya, como les decía, vamos a un poco a desarrollar lo que dice la Ley 30.709, que es una ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, ¿no? ¿Y qué es la discriminación remunerativa? O sea, ¿en qué consiste? ¿Cómo podemos conceptualizarla, no? Es una situación que se produce cuando se establece diferencias salariales o remunerativas basadas en el sexo de la persona y sin criterios objetivos. La discriminación remunerativa puede ser directa e indirecta, ¿no? O sea, como les decía, ¿no? El empleador establece diferencias salariales o remunerativas basadas en el sexo de una persona, ¿no? Sin criterios objetivos. O sea, simplemente dice, no, ella es mujer y va a ganar menos que el varón, ¿no? O sea, incluso en algún momento decía, no, esto es hasta algo machista, ¿no? ¿Cómo puede los empleadores ahí con un signo de machismo decir que la mujer siempre debe ganar mejor, ¿no? O el varón siempre tiene que ganar mejor y la mujer menos? ¿Por qué? Bueno, pues solamente por la situación y por la condición de mujer, ¿no? Entonces, como le decía, estas diferencias, estas brechas remunerativas han sido objeto un poco en este caso, de regulación, y le ha dicho, sí, al empleador le ha dicho, el Estado peruano, la ley le ha dicho, perfecto, tú puedes establecer diferencias salariales remunerativas entre el varón y la mujer, pero esta diferencia tiene que estar sustentada en criterios objetivos. O sea, tienes que demostrar la razón, tienes que demostrar las razones por las cuales tú estás estableciendo estas diferencias salariales. No se trata de decir solamente, no, es que como es mujer gana menos, el varón gana más. No, eso no es una causa objetiva, no es un criterio objetivo. Tú tienes que decir el por qué, la razón por la cual tú estás tomando esa determinación, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante cuáles son esos criterios objetivos, por ejemplo, en los cuales sí podrían justificar la diferencia remunerativa, ¿no? Entonces, eh, esta discriminación remunerativa puede ser directa o indirecta. La discriminación directa, pues, se da justamente cuando hay una situación, por ejemplo, como les decía, ¿no? La condición de mujer, ¿no? A veces la discriminación directa se da por los famosos despidos por causal de embarazo, ¿no? Que el empleador dice, bueno, pues mira, son 98 días que la mujer va a estar fuera de la empresa, no va a producir para la empresa, bueno, tengo que pagarle su remuneración por ese plazo, en todo caso mejor, la despido. Bueno, justificando a veces su decisión en el tema de decir, no, su contrato de trabajo, la mujer está embarazada 7º mes y su contrato de trabajo coincide justo con la conclusión de su vínculo laboral con el 7º mes de embarazo. Entonces el empleador dice, no, ya no te voy a renovar tu contrato. Y le dice a la trabajadora, no es que te estoy despidiendo porque estás embarazada, sino porque tu contrato ha terminado. Esa decisión del empleador tendrá criterios objetivos. ¿Esa decisión del empleador podrá ser sustentada objetivamente? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque una mujer que está en estado de embarazo, 7º mes, el embarazo ya es evidente, ¿no? Entonces, ahí hay una presunción. Ahí se presume que el despido de la trabajadora no ha sido porque su contrato terminó, sino por su condición de embarazo. Entonces, es una discriminación directa, ¿no es cierto? Igual las diferencias salariales, ¿no? Las diferencias en las oportunidades de ascenso o promoción de los trabajadores, ¿no? Como les decía hace un rato, una empresa que oferta la posibilidad de ascender a una supervisión, pero pone como condición que sean trabajadoras sin carga familiar, ¿no? Entonces, o sea, sin hijos, en este caso para las mujeres. Es una discriminación directa, ¿no? Igualmente, no reconocer los mismos méritos, por ejemplo, que se hacen en un trabajo, ¿no? O sea, pónganse, yo tuve la oportunidad de ver una inspección en una institución financiera respecto a este tema, cuando las metas que se habían puesto en las ventas, en la colocación de créditos, varón y mujer,
evidente, ahí cuando, pese a que habían llegado a las mismas metas, a las mismas ventas a nivel del mes, pero al varón le daban una posibilidad de pago mayor que a la mujer, ¿no? Pese a haber tenido los mismos méritos, haber llegado a las mismas metas, a las mismas ventas, pero la condición de varón era la que determinaba que perciba un mayor monto en el tema de sus bonificaciones, ¿no? Esa es una discriminación directa, ¿no? Igual, el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, ¿no? O sea, el hecho de que el jefe o la jefa hoy en día ya se ve mucho eso también, acose a la mujer con la finalidad de que ésta pueda ascender en el cargo o pueda tener una mejor remuneración, ¿no? Con la condición de acceder a este acoso, ¿no? Eh, a este acoso de la cual es víctima, ¿no? Eso básicamente es una discriminación directa, ¿no? Entonces, ¿y qué sería en todo caso la discriminación directa, ¿no? Eh, eh, ahí más o menos, ahí se podría decir que el tema es neutro, ¿no? El empleador da algunas disposiciones, algunas condiciones que en el fondo disfrazarían que no hay una discriminación, pero que en el fondo y en la realidad de los hechos, sí estaríamos frente a una discriminación. Por ejemplo, ¿no? Mm, el trabajo a tiempo parcial, ¿no? O sea, se implementa trabajos a tiempo parcial solamente para mujeres. Los varones trabajan a tiempo completo o full time y las mujeres part time. Entonces, esta situación de disponer una jornada de trabajo a tiempo parcial solamente para mujeres, en el fondo, pues no es ilegal, ¿no? No es ilegal poner trabajos o establecer turnos de trabajo a tiempo parcial, pero si en este caso solamente esta situación está dirigida a las mujeres, evidentemente estamos a un tema de discriminación indirecta, ¿no? Por razón de sexo, ¿no? Ah, el tema también de la diferencia, un trato diferente para ejercer los derechos de conciliación familiar y laboral, ¿no? Igual, o sea, el hecho de que es mujer, bueno, pues ella pide muchos permisos para ir al colegio, al jardín, para asistir a las reuniones, para ir al Día de la Madre, y a veces eso se da dentro de nuestra sociedad, ¿no? La trabajadora mujer siempre tiene que estar, pues, en el día de la madre, en la escuela, en el colegio, el jardín de su niño. Pero en el día del padre no, porque simplemente dicen, no, pues no es relevante, no es importante, ¿no? O sea, por ejemplo, ese es un tema también que se puede considerar un tema de discriminación, por indirecta, ¿no? ¿Cierto? Eh, También otro tipo de discriminación indirecta puede ser que, si bien es cierto, todos tienen derecho a trabajar, pero le ponen como requisito que debe de haber un esfuerzo físico al momento de desarrollar la labor o la función, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, dicen, pues la mujer no es, antes se decía el sexo débil, ¿no? Pero igual hay todavía empresas en las cuales dicen, no, o sea, no se puede poner a esta actividad a las mujeres porque la empleabilidad, ¿por qué? Porque eh, genera o requiere de esfuerzo físico, ¿no? Pero esto no es que realmente pues ese trabajo genere un esfuerzo físico a la cual la mujer no pueda acceder o no pueda cumplir, sino simplemente es, como le decía, es una situación aparentemente neutra que no tiene la condición, no tiene la intención de discriminar, pero que en el fondo sí hay un grado a la discriminación, ¿no? Hay un mayor grado, algún grado de discriminación, ¿no? Eh, a ver, igual también el tema de los ascensos, ¿no? Como les decía, ¿no? El ascenso de un trabajador se da solamente a aquellas personas que tienen carga familiar o aquellos que no están en estado de gestación o no están en etapa de lactancia. Entonces, ese también es un tema de discriminación indirecta. Entonces, si se dan cuenta, esto es lo que se quiere con la ley 30709 prohibir, o sea, lo que se quiere es combatir, en otras palabras, estas situaciones, ¿no? Este, como les decía, si bien es cierto, todo empleador tiene la facultad de establecer sus políticas remunerativas,
fijar los requisitos para la percepción de una remuneración o beneficios. Esos beneficios pueden ser asignaciones, bonificaciones, a veces les dan bonos y todo eso, pero estos no pueden incurrir en discriminación directa o indirecta por motivo de sexo. ¿Ya? O sea, no se puede poner como es dentro de esta, no se puede abusar esta facultad de establecer la remuneración de un trabajador y afectar en este caso a la mujer, ¿no? Eh, en caso se alegue discriminación directa o indirecta en las remuneraciones por motivo de sexo, el empleador debe acreditar que los puestos de trabajo implicados no son iguales y no tienen el mismo valor, ¿no? Entonces, hay empleadores en un procedimiento de inspección, si se ha tenido, cuando yo he hecho una inspección en en una empresa minera, entonces ahí el empleador pues decía, no, no, aquí el tema de la política salarial y el tema del establecimiento de mi política remunerativa de ninguna manera tiene una condición, el sexo o la mujer, ¿no? La condición de mujer, ¿no es cierto? Entonces, está bien, le dijimos, se le dijo a la empresa, pero, yo te creo, pero tú tienes que acreditarme que los puestos de trabajo en los cuales las trabajadoras desarrollaban las mismas labores, eh, mm, evidentemente no eran iguales y no tenían el mismo valor. Entonces, básicamente en ese punto fue en el tema de los manejos que se realizaban de algunos equipos, ¿no? Básicamente eran especialistas electrónicos ahí, ¿no? En los cuales también había varones y también había mujeres, ¿no? Entonces, la condición era la misma, tenían los mismos turnos, las mismas jornadas atípicas, trabajaban 21/7, las rotaciones en los turnos eran las mismos, o sea, desarrollaban casi o sea, las mismas labores, las mismas funciones, pero para el empleador estas mismas no tenían el mismo valor, porque el valor que se le daba al varón era mayor que al valor de la mujer, ¿no? Entonces, ahí se exige al empleador, se dice, a ver, acredítame, demuéstrame que estos puestos de trabajo no son iguales y no tienen el mismo valor, ¿no? Pero ya con la información que se tiene es un poco difícil poder demostrar lo contrario. Claro que sí, existe la posibilidad de que en este caso las empresas puedan hacerlo, ¿no? Pero tiene que estar, como les digo, establecido en razones, en causas objetivas, ¿no? A ver, en algún caso también se vio este tema en una empresa cuando en un procedimiento de negociación colectiva, ¿no? En un procedimiento de negociación colectiva entre un sindicato y una institución y una empresa, se pactaron condiciones remunerativas diferenciadas entre los obreros varones y los obreros mujeres, ¿no? Entonces, ahí también se tuvo una denuncia y dijeron, ¿no? Bueno, pues el sindicato, lo tasaron de machista al sindicato y dijeron, ¿no? Han pactado aumento de remuneración para los varones, póngase un ejemplo, 100 soles adicional y para las mujeres 50 soles, ¿no? Entonces, ellos justificaban el hecho de que, bueno, los varones hacían más turnos, su mano de obra era más fuerte, desarrollaban mayor esfuerzo físico y todo eso, ¿no? Sin embargo, en la realidad de los hechos no era así, ¿no? Entonces, incluso hoy en día las organizaciones sindicales, cuando pactan beneficios remuneraciones, y estos son sometidos a un pacto colectivo, también ahí se deben respetar los criterios de igualdad salarial, igualdad de beneficios y de derechos, ¿no? No se puede establecer diferencias directas o indirectas por motivo de sexo. O sea, no se puede pactar una remuneración diferenciada o un aumento remunerativo diferenciado sustentado en la condición de una mujer, ¿no? Entonces, ahí también ya la norma, la ley que les estaba indicando, esta ley, la 30709, regula esta situación. ¿Por qué? Porque los sindicatos muchas veces, apelando a su autonomía sindical, ellos decían, nosotros dentro de nuestra autonomía sindical podemos negociar, porque somos libres, porque se trata de una negociación bilateral entre las partes. Sin embargo, la propia ley ya le ha dicho, perfecto, ¿tienes derecho tú a negociar colectivamente lo que quieras? Sí,
pero sin incurrir en prácticas de discriminación directa o indirecta por motivos de sexo. Entonces, ahí también está cerrada la posibilidad de que el empleador pueda utilizar la negociación colectiva, el convenio colectivo, para, realizar o hacer prácticas de discriminación por motivos de sexo, ¿no? Entonces, como les decía, esta ley, la ley 30, la ley 30709 y su reglamento, ha establecido de que los empleadores deben elaborar sus cuadros de categorías y funciones, ¿no? Estos cuadros de categorías y funciones, ¿con qué finalidad? ¿No? Con la finalidad de, más adelante vamos a ver, de establecer sus políticas remunerativas, ¿no? ¿Qué es este cuadro? Es un mecanismo mediante el cual el empleador evalúa y organiza los puestos de trabajo de acuerdo a criterios objetivos y a la necesidad de su actividad económica. Entonces, toda actividad económica, o sea, la empresa que desarrolla una actividad económica, tiene que organizar los puestos de trabajo, ¿no? De acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a su giro del negocio, tiene que hacer. Esto es obligatorio, la ley ya lo estableció, es más, en la actualidad se está haciendo la fiscalización de este tema de la elaboración de los cuadros de categorías y funciones, ¿no? Ello en función al principio de igualdad, remuneración por trabajo de igual valor a fin de evitar la discriminación remunerativa, ¿no? Esto es aplicable a los trabajadores y empleadores del régimen laboral de la actividad privada en el sector privado. O sea, a que todos aquellos que desarrollan labores dentro de la actividad o sector privado tienen que elaborar su cuadro de categorías y funciones, ¿no? O sea, ahí va a evaluar y organizar los puestos de trabajo. O sea, va a ser, a ver, póngase, dependiendo de la naturaleza, ¿no? Si es una microempresa, si es una pequeña empresa o está dentro del régimen general, ¿no? Ahí es. Vamos a ver más adelante cómo más o menos se puede hacer ese cuadrito, ¿no? Entonces, aquí, ¿con qué finalidad? Como les decía, ¿no? Hay que ver el tema del principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. O sea, misma labor, misma función, mismo pago, ¿no? O sea, mismas actividades, mismo horario de trabajo, mismas responsabilidades, mismo centro de trabajo, mismo horario de ingreso, misma jornada laboral, igual remuneración, igual valor, ¿no es cierto? Esto de la igualdad de remuneración de trabajo no solo se aplica en los casos en que se realicen trabajos iguales y similares, sino también en los casos de trabajos distintos, pero con un valor similar, ¿no es cierto? O sea, hay trabajos distintos, evidentemente dentro de una organización empresarial hay trabajos distintos. Dentro, por ejemplo, tenemos como la imagen se muestra ahí a una secretaria y a un chofer, ¿no? Ambos trabajos son distintos, ¿no? Pero podría proporcionarse el mismo valor para la misma empresa, o sea, para la empresa, ¿no? Entonces, como le decía, las labores de una secretaria y chofer tienen un contenido y responsabilidades, calificaciones diferentes, ¿no? Pero, pero justamente para eso está el cuadro de categorías y funciones, pero por lo general, ¿no? Generan, ¿no? El mismo valor para la organización. No puedo decir yo, no, la secretaria me da mayor valor que el chofer, ¿no? O decir, no, el chofer porque va a la casa del jefe, lleva a los hijos del jefe al colegio y todo eso, no, el valor es mayor o se puede diferenciar, ¿no? Como le decía, ahí hay que ver el tema del cuadro de categorías y funciones. Sin embargo, este cuadro y la misma ley ya le establece, ¿no? De que si bien es cierto, pueden haber trabajos distintos, pero estas pueden proporcionar el mismo valor para la empresa. Entonces, en ese cuadro se tiene que elaborar, se tiene que determinar y distinguir esta situación, ¿ya? Como les decía, hay una obligación de categorizar los puestos de trabajo. Es una situación
que en un momento determinado, cuando se hizo fiscalización a las micros y a las pequeñas empresas, decían, pero somos 3, somos 4, ¿cómo voy a yo categorizar los puestos de trabajo, no? ¿De qué manera, no? A veces dicen, yo soy persona natural con negocio, ¿cómo puedo categorizar mis puestos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? La norma, la ley, como le decía, tiene un carácter general, ¿no? Y dentro del tema en el cual se puede desarrollar y se puede implementar este tema, hay obligación por parte de todos los empleadores, ¿no? Entonces, como le decía, el empleador debe evaluar y agrupar los puestos de trabajo en cuadros de categorías y funciones, aplicando criterios objetivos en base a las tareas que entrañan, a las aptitudes necesarias para realizarlas y el perfil del puesto de trabajo. Se tiene que hacer una evaluación objetiva de los empleos eh, a través de cualquier metodología elegida por el empleador, la cual no debe implicar discriminación directa o indirecta por motivos de sexo, ¿no? Entonces, este tema de la valorización del puesto de trabajo no es igual a una evaluación de rendimiento. O sea, no puedo decir yo, voy a tomar como criterio la evaluación, el rendimiento de los trabajadores. Si el rendimiento de los varones es más, van a ganar más. Y si el rendimiento de las mujeres es menos, van a ganar menos. No, sino este tiene que llevarse aplicando criterios objetivos, ¿no? En este tema, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios objetivos para la valorización de los puestos de trabajo? Uno, son la calificación y competencia. Dos, esfuerzos. Tres, responsabilidades. Cuatro, condiciones en que se realice el trabajo, ¿no? Básicamente son cuatro criterios objetivos que la norma nos da un poco para poder hacer la valorización de los puestos de trabajo. Calificación o competencias, competencias cognitivas, físicas adquiridas a través de la experiencia o educación, ¿no? Ejemplo, cargar cierta cantidad de peso, tener experiencia en manejar herramientas de diseño gráfico, etcétera, ¿no? Eso es un criterio. Póngase yo como empresa me fiscalizan y tengo una diferencia remunerativa entre un varón y una mujer, y yo puedo demostrar con criterios objetivos, sí, puedo decir, mire, ¿sabes qué? La carga en peso para este puesto de trabajo es, el varón puede cargar hasta 40 kilos, ¿no? Entonces, el tema objetivo que va a justificar esta diferencia remunerativa, por ejemplo, es la carga de peso, ¿no? O la experiencia, por ejemplo, en manejar, qué sé yo, sistemas, etcétera, ¿no? Eso es objetivo, ¿no? No solamente es una voluntad del empleador, sino puede sustentar esa diferencia, ¿no? Esfuerzos, demandas físicas y mentales, emocionales para un determinado puesto de trabajo, ¿no? Ejemplo, un puesto de encargado de operaciones de vuelo, ¿no? Responsable de todos los factores que influyen en la seguridad y eficiencia de un vuelo, un esfuerzo mental, ¿no? Entonces, también podría decirse, ¿no? Ahí mire, el esfuerzo que demanda este puesto de trabajo es esto en concreto, ¿no? Entonces, es una razón objetiva para poder, un criterio objetivo para justificar la diferencia remunerativa, ¿no? El grado de responsabilidad, ¿no? O sea, de qué manera puede responder sus acciones, ¿no? Por ejemplo, este puesto de trabajo tiene como bajo su responsabilidad manejo de personal, ¿no? También hay temas, aspectos financieros, contables, activos, equipos de organización, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la gerencia de finanzas de una empresa, ¿no? O sea, pues, esa es la razón por la cual hay una diferencia remunerativa, ¿no? También hay condiciones en las que se realiza el trabajo, ¿no? El contexto en el cual se desempeña el puesto, puede ser el entorno físico, instalaciones, ruido, temperatura, riesgo, condiciones psicológicas, como la exposición a presión, el estrés, ¿no? Ejemplo, un puesto de operador de mina subterráneo, un puesto de enfermería en un centro psiquiátrico, ¿no? O sea, es, es objetivo, o sea, no es lo mismo ser enfermera en un hospital X, en una posta X, que tener enfermeras en un centro psiquiátrico, ¿no? O sea, ahí se podría como les decía, justificar objetivamente la valoración o la valorización de los puestos de trabajo, ¿no? O sea, hay una justificación, hay una causa que lo justifica. No se trata solamente de decir, no, porque es mujer o porque es varón, no, sino hay un criterio objetivo, ¿no? Como les decía, ustedes
toda empresa, todo empleador tiene la obligación de realizar su cuadro de categorías y funciones, de elaborar. Entonces, este cuadro debe tener un contenido mínimo. Tiene que tener establecido cuáles son los puestos, cuáles son las características de este puesto y cuál es la ordenación que se le da a estos puestos, ¿no? Qué puestos de trabajo se están incluyendo en la categoría, se debe describir las características de los puestos de trabajo o la clasificación de los mismos que justifican su agrupación, la ordenación y jerarquización de las categorías en base a valoración, la necesidad de la actividad económica. Entonces, ese es el contenido. Cuando va a hacer o la SUNAFIL va a hacer un procedimiento de fiscalización y va a haber el tema de la implementación del cuadro de categorías y funciones en la empresa, va a verificar esto. Si en ese cuadro existen los puestos, si existen características y están ordenadas, ¿no? Es lo mínimo que debe de contener un cuadro de categorías y funciones, ¿no? Aquí hay un pequeño modelo, esto de cuadro de categorías y funciones. Esto, como le dije, lo van a encontrar en las resoluciones ministeriales que están al inicio de la diapositiva. No se preocupen, se les va a mandar a sus correos las diapositivas. Ya ustedes van a poder seguramente revisarlo con mayor detenimiento. No nos vamos a detener a elaborar un cuadro porque nos llevaría un poco de tiempo, ¿no? Sin embargo, si alguna empresa o alguno de ustedes está interesado en que la SUNAFIL le pueda orientar en el tema de la elaboración de su cuadro, no hay ningún problema, pueden solicitarlo, ¿no? Ahora, como les decía, la justificación de la diferencia salarial tiene que estar siempre basada en criterios objetivos. No puede ser solamente la decisión libre del empleador, ¿no? Entonces, por excepción, los trabajadores pertenecientes a una misma categoría pueden recibir remuneraciones diferentes cuando dichas diferencias se encuentran justificadas en criterios objetivos tales como la antigüedad, el desempeño, a veces hay la negociación colectiva, la escasez de oferta de mano de obra calificada para un puesto determinado, costo de vida, la experiencia laboral, perfil académico educativo, el desempeño, el lugar de trabajo, entre otros. Si yo estoy estableciendo una diferencia remunerativa entre un varón y una mujer, pero esta situación está justificada por ejemplo, en alguno de estos puntos, no hay discriminación salarial. Estamos frente a un tema de ausencia de discriminación salarial. Pero, como les digo, siempre tienen que existir criterios objetivos, ¿no? Recuerden que la implementación de cuadros de categorías y funciones dispuestas en la Ley 30.709 no pueden implicar la rebaja de la remuneración. ¿Qué pasa si yo dentro de mi cuadro, pues, no sé, a mi secretaria o a la secretaria o a algún trabajador X, como consecuencia de esta categorización que he hecho, de este puesto y características y esta ordenación, bueno, pues su puesto es dentro de la estructura remunerativa base puesta, se le rebaja, o sea, le correspondería percibir una remuneración menor. O sea, no podría yo bajarle la remuneración por este principio de irrenunciabilidad de derechos, ¿no? Entonces, no podría bajarle la remuneración. Tengo mi portapliego, bueno, pues le pago 2.000, pero dentro de mi política y dentro de mi cuadro que he hecho, mi cuadro de estructuras y categoría y funciones, bueno, le corresponde una remuneración menor. ¿Yo le tengo que pagar esa? No, no le puedo bajar la remuneración, ¿no? Como les decía, ¿no? Una vez que yo he tenido ya o he elaborado mi cuadro de categorías y funciones, ahora yo tengo que implementar mi política salarial, ¿no? ¿Qué es la política salarial? ¿No? Es un conjunto de criterios y directrices establecidos por el empleador para la gestión, fijación y reajuste de los diferentes esquemas de remuneraciones de los trabajadores. Los empleadores están obligados a informar a sus trabajadores la política salarial dentro del centro de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, una vez que yo he elaborado mi cuadro, ahora voy a implementar mi política salarial. O sea, voy a decir, mira, los salarios y las remuneraciones de los trabajadores se van a fijar en función a los siguientes criterios, ¿no es cierto? Entonces, eso lo va a hacer. Va a establecer y va a implementar y va a asignar determinados montos a las diferentes categorías que puede haber establecido en su cuadro, ¿no? Entonces,
esta política salarial, el empleador está obligado a informar a sus trabajadores, ¿no? Al momento en el cual se está iniciando la relación laboral, el empleador debe de informar a su trabajador, decirle, esta es mi política salarial. Entonces, en función a eso, ya cumplí una obligación, porque eso es parte también de la fiscalización laboral, que el empleador le haya comunicado al trabajador cuál era su política salarial, ¿no? Entonces, el empleador debe cumplir con informar a sus trabajadores sobre la política salarial o remunerativa implementada, así como los criterios de las evaluaciones de desempeño u otro tipo que tengan impacto en sus remuneraciones, ¿no? Tiene que establecer reuniones informativas, individuales o colectivas, o enviar comunicaciones escritas con los detalles de la política aplicable, ¿no? ¿Cuándo se debe de informar a estos trabajadores? Al momento del ingreso, cuando se produzca una modificación de la categoría ocupacional a la que pertenece el trabajador y cuando se efectúe una modificación del esquema de remuneración que se les aplique según la política remunerativa, ¿no? Entonces, esto es fiscalizable, por si acaso. Esto, uno de los elementos, una de las situaciones que se fiscaliza es esta obligación, ¿no? Por eso tengan cuidado en ese punto. Entonces, eh, como les indicaba, ¿no? La SUNAFIL, dentro de sus facultades, tiene el tema de la fiscalización laboral, ¿no? O sea, la inspección laboral. Entonces, eh, como les decía, existe un protocolo para verificar el tema de la discriminación. Ese es el protocolo 04-2019, protocolo para la fiscalización de las obligaciones en materia remunerativa, ¿no? Entonces, la fiscalización laboral siempre, o el procedimiento inspectivo siempre se va a dar lugar o a petición del trabajador, de un trabajador, de la organización de trabajadores, que puede ser un sindicato, o en algunos casos son a iniciativa del sistema inspectivo, ¿no? Lo que llaman los operativos, ¿no? Entonces, dentro de este procedimiento inspectivo se emite una orden de inspección, ¿no? En la cual generalmente se asigna un inspector o un equipo de inspectores para que puedan hacer la verificación, ¿no? En este caso del tema de la implementación, por ejemplo, pónganse de la política salarial, ¿no? Entonces, normalmente al inspector de trabajo se le da 30 días para que pueda hacer su procedimiento de inspección. Entonces, el inspector de trabajo puede realizar su procedimiento observando el protocolo, como les decía. Puede en algún momento hacer una visita al centro de trabajo. Hoy en día, como consecuencia de la pandemia, también se hacen requerimientos de información a través de las casillas electrónicas. Se puede hacer también un requerimiento de comparecencia donde se le requiere, se le solicita a la empresa para que se apersone a la SUNAFIL con la finalidad que pueda aportar documentos, pruebas, información respecto de la materia que se está fiscalizando, ¿no? Una vez que el inspector de trabajo una vez que el inspector de trabajo continúa o concluye con la verificación de la materia, si es que hay alguna observación que puede ser subsanada, entonces emite una medida de requerimiento, ¿no? Entonces ahí, una vez que emite la medida de requerimiento, si es que el empleador subsana las observaciones, va a emitir evidentemente el inspector un informe, ¿no? En la cual no hay multa, nada. Pero en caso el empleador no cumpla con subsanar las observaciones que se han podido detectar, simplemente lo que se va a emitir es una multa, ¿no? Entonces, ahí ya se va a iniciar de oficio un procedimiento ya no de inspección, sino un procedimiento sancionador, ¿no? Siempre la recomendación está en que ustedes puedan recibir al inspector de trabajo cuando realiza la visita, ¿no? Según los protocolos, el inspector de trabajo puede esperar hasta 10 minutos para que se le pueda permitir el ingreso al centro de trabajo. Permítanle el ingreso al centro de trabajo al inspector, porque eh, oye, en caso contrario, pues ya se genera una contingencia económica de multa para la empresa, ¿no? Evidentemente, si es que el inspector de trabajo ustedes van a revisar el protocolo, solicita la documentación, y si en el momento no lo tienen, el inspector de trabajo está en la obligación de citarles a una comparecencia, o finalmente el inspector de trabajo puede hacer una segunda visita en la cual el empleador le puede presentar la documentación requerida, ¿no? Entonces, ese es
¿Qué es lo que va a verificar? Según el protocolo para la fiscalización de las obligaciones en materia remunerativa, es lo que va a hacer, lo que va a observar es la conservación, la adecuación y la elaboración, ¿no? O sea, del cuadro de categorías y funciones, ¿no? Su cuadro de categorías y funciones debe ser compatible con la ley, ¿no? En caso de que no sea compatible con la ley, se puede hacer una adecuación, ¿no? Esta adecuación tuvo como plazo hasta el 31 de octubre del 2018, ¿no? Y en caso la empresa no tuviera su cuadro de categorías y funciones, tenían plazo hasta el 25 de junio del 2018 para elaborar su cuadro de categorías y funciones, ¿no? Entonces, la fiscalización de la implementación de su cuadro de categorías y sus funciones y sus políticas salariales se está realizando ya a las empresas medianas y grandes empresas desde el 1 de julio de 2019. Y la fiscalización a pequeñas y microempresas a partir del 1 de diciembre del año 2019, ¿no? Por este tema de la pandemia, en algún momento no se hicieron operativos como normalmente se denomina, ¿no? Siempre se han estado haciendo fiscalizaciones a pedido de los trabajadores o de los sindicatos, ¿no? Pero tengan en consideración de que ya este tema de la fiscalización de categorías y funciones y política salarial está en la actualidad, ¿no? O sea, fiscalizándose, ¿no? En caso algún trabajador quiera hacer alguna denuncia, tiene que hacer una relación de los hechos, tiene que explicar en qué consiste o por qué considera de que está siendo discriminada, ¿no? Tiene que establecer las circunstancias, tiempo y lugar donde permita su constatación, tiene que decirnos dónde está ubicada la empresa, cuál es su centro de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que también indicar los presuntos autores involucrados, cargo y puesto, ¿no? Del trabajador a referente respecto de quien se realiza la comparación por la supuesta discriminación, ¿no? No se trata, el trabajador va a decir, no, solicita la fiscalización por una discriminación, ¿no? Sino tiene que decir, tiene que identificar al trabajador con el que supuestamente se puede comparar y se puede determinar que hay una discriminación, ¿no? ¿Qué beneficios, por ejemplo, se le otorgan al trabajador y en forma indiscriminatoria no se le entrega al que está presentando la denuncia, ¿no? En concreto, puede decir, mire, yo soy cajero, yo soy cajera, el trabajador también es cajero, a mí no me pagan riesgo de caja y al otro trabajador sí le pagan riesgo de caja, entonces ahí sí se podría, ¿no? O sea, hay la identificación del beneficio, la identificación del trabajador que va a permitir un poco hacer la fiscalización, ¿no? Claro, tiene que aportarse evidencias, o describirlas, eh, y presentar los documentos, ¿no? En caso se haya una denuncia, ¿no? Entonces, ahí, como le decía, se va a verificar cuándo la discriminación es directa y cuándo la discriminación es directa, ¿no? Como le decía, el cuadro de categorías y funciones se va a verificar a nivel de fiscalización laboral, se va a verificar en el caso de las funciones, qué puestos están incluidos en la categoría, si esos puestos tienen una descripción general de las características de los puestos de trabajo, y si existe la ordenación y jerarquización de las categorías en base a su valoración o a la necesidad de actividad económica, ¿no? Entonces, el cuadro va a ser verificado. Si el cuadro cumple con las funciones cumplen con todos estos ítems que se tiene ahí, bueno, no van a tener ningún problema, pero si no, evidentemente va a ser observado por el inspector de trabajo y va en algún momento requerirles para que puedan hacer los ajustes del caso, ¿no? También se va a verificar si es que el empleador ha puesto en conocimiento del trabajador la política salarial, ¿no? Si le ha informado al momento del ingreso del trabajador de la empresa o la entidad, cuando se ha producido una modificación de la categoría ocupacional a la que pertenece el trabajador, en caso a veces hay reestructuración, ¿no? Del CAP, del MOV, del ROF, entonces
Entonces, hay modificaciones de las categorías ocupacionales. Entonces, también hay que informarle al trabajador que su categoría ocupacional ha sido modificada, ¿no? Igual, cuando se modifique cuando sea una modificación del esquema de remuneraciones, eso normalmente está en las entidades, en los presupuestos analíticos de personal en algún momento, ¿no? Entonces las empresas también manejan sus esquemas de remunerativos. Igual, si es que hay una modificación en el esquema remunerativo, también se le tiene que informar al trabajador, ¿no es cierto? Entonces, ahora aquí hay algunos criterios normativos en el tema de que si se podría subsanar o no se podría subsanar. Ustedes se preguntarán y dirán, bueno, pues yo como contador ahorita, ¿qué hago? No sé si la empresa que asesoro ha implementado o no su cuadro de categorías y sus funciones y si tiene su política salarial, ¿no? ¿Y qué pasa si mañana viene la SUNAFIL y me hace la fiscalización? ¿Qué hago? ¿No? O sea, ¿qué información le voy a dar? En todo caso, hay algunos criterios que ha sacado la SUNAFIL, ¿no? Entonces, para ver si esa infracción puede ser subsanable o no, o es insubsanable, ¿no? Porque la SUNAFIL también ha emitido algunos criterios donde dicen que hay infracciones que son insubsanables, o sea que ya no se puede subsanar. El inspector ya no puede pedirle a la empresa que subsane. ¿Por qué? Porque ya esa es una situación que no se puede retrotraer en el tiempo. Por ejemplo, un tema insubsanable es el registro de control de asistencia. Si un inspector de trabajo hace una visita a un centro de trabajo y le requiere a la empresa que presente su registro de control de asistencia a los trabajadores y la empresa no lo presente en ese momento, simplemente el inspector lo que va a dejar es constancia de que no le han presentado registro de asistencia y esa situación ya se convierte en insubsanable porque no se podría retrotraer en el tiempo, pues, un registro de asistencia, pónganse a enero de este año, ¿no? O sea, sería difícil subsanar un registro de asistencia desde enero de este año, ¿no? Entonces, ahí se va, según los criterios normativos de la SUNAFIL, y se convertiría en una infracción insubsanable. Pero en este caso, de la verificación del cuadro de categorías y funciones y de la política salarial, según el criterio de la SUNAFIL, estas son infracciones subsanables, ¿no? Relacionadas a no contar con los cuadros de categorías y funciones o la política salarial establecida en la ley. Entonces, si mañana viene un inspector de trabajo y le dice, ¿sabe qué, señor empresario, o señor contador, usted que está asesorando, no tiene usted su cuadro de categorías y funciones y su política salarial, eso ya no se puede subsanar. Entonces, le vamos a imponer una multa por eso. Pero ustedes dirán, pero aquí hay un criterio y ahí también está dentro de lo que es el protocolo de la SUNAFIL, donde dice que sí puedo subsanar. Entonces sí se podría subsanar, ¿no? Ahora, también ¿qué pasa si la empresa no tiene su cuadro de categorías y no tiene su política salarial? El inspector de trabajo, ¿qué cosa va a investigar si no tiene nada? Eh, sí puede hacerlo. Según la resolución SUNAFIL 305-2019, la inspección de trabajo puede desarrollar la investigación e identificación de la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, aun cuando el sujeto inspeccionado no cuente con el cuadro de categorías y funciones y la política salarial. Es posible. ¿Qué quiere decir? Que el inspector de trabajo va a tener que dejar al lado el cuadro y la política y va a irse al terreno de los hechos, a la realidad de los hechos, ¿no? Otra resolución de superintendencia, la 305-2019, dice que para la verificación de la discriminación remunerativa por motivos de sexo, sea directa o indirecta, resulta exigible el levantamiento de la reserva de la identidad cuando la actuación inspectiva puede verse perjudicada, ¿no? O sea, en algunos casos, cuando hay denuncias confidenciales, ¿no? Entonces un trabajador dice, mire, yo quiero denunciar a mi empresa porque no tiene su cuadro de categorías y funciones, no tiene su política salarial, y es más, hay un acto de discriminación, entonces eh, es difícil a veces hacer la investigación por todo el universo de trabajadores, ¿no? Entonces, en este caso se le dice a la trabajadora, mire, si usted quiere que se haga la fiscalización en concreto sobre usted, tiene que levantar la reserva de la identidad. Entonces, hay casos en los cuales la reserva de la identidad no se exige levantar. ¿Por qué? Porque el trabajador también, al ser siempre la parte débil en la relación laboral, la SUNAFIL y la norma lo protege, ¿no? En este caso.
Y la fiscalización en el tema como les decía, el cuadro de categorías y funciones y la política salarial se extiende a todo sujeto obligado, o sea, a toda empresa, persona natural, persona jurídica, siempre y cuando esté dentro del régimen laboral de la actividad privada, ¿no? O sea, regulada por el decreto legislativo 728. No se tiene facultades para entrar a fiscalizar al sector público, ¿no? En el sector público sí se puede fiscalizar eh, en caso de que los trabajadores estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada. En las municipalidades, por ejemplo, en los gobiernos regionales, en este caso serían los obreros, ¿no? Policías municipales, seguridad ciudadana, parques y jardines, limpieza pública, y bueno, los gobiernos regionales con sus organismos autónomos, ¿no? Sí se puede hacer la fiscalización. El requisito es estar dentro de la actividad privada, ¿no? Hay que tener en cuenta de que las empresas pueden utilizar como guía, ¿no? Para elaborar su cuadro de categorías y funciones. Hay guías que han sacado el Ministerio de Trabajo, ¿no? La guía que contiene las pautas referenciales que pueden ser utilizadas para la organización empleadora para evaluar los puestos de trabajo y definir el cuadro de categorías, y la guía metodológica para la valoración objetiva sin discriminación de género de puestos de trabajo y elaboración de cuadro de categorías y funciones, ¿no? Pueden utilizar estas dos guías, ¿no? Pero el hecho de que si hay empresas que dicen, bueno, yo no voy a utilizar esas guías porque yo tengo otros criterios, otras variables para determinar el tema de para determinar los puestos de trabajo y las categorías y funciones, entonces, si es que no ha utilizado esta guía, no es infracción, ¿no? O sea, si utiliza una guía metodológica diferente, no va a dar lugar a una infracción. El inspector de trabajo no podría exigir y decir, ¿sabes qué? Su política salarial y su cuadro de categorías y funciones no está en función a las guías que ha emitido el Ministerio de Trabajo, entonces multa. No. Pueden ustedes utilizar, las empresas pueden utilizar cualquier guía, cualquier metodología, ¿no? Distinta a la establecida en las guías, ¿no es cierto? Ahora, si es que la empresa no ha cumplido con implementar su cuadro de categorías y sus funciones y su política salarial, evidentemente, estas están calificadas como infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, ¿no? Entonces, aquí dice no contar con cuadro de categorías y funciones o con política salarial, ¿no? O no informar a los trabajadores respecto de la política salarial. Entonces, esto ya está establecido como una infracción muy grave. Y evidentemente estas infracciones van a ser ubicadas en su cuantificación de acuerdo a los cuadros de escalas de multas, ¿no? Dependiendo si es microempresa, pequeña empresa o no MIPE, ¿no? Si es microempresa, dependiendo del número de trabajadores, la multa mínima será 0.23 de una OIT, una pequeña empresa será 0.77 y una no MIPE será 2.63, que esto reflejado en soles será, si es que es un trabajador en micro, 1.058 soles, en pequeña empresa 3.542 y en una no MIPE 12.000 soles. O sea, las infracciones a veces o las multas son a veces onerosas, entonces en ese sentido hay que tener y hay que observar un poco con cuidado este tema, ¿no? Y como siempre les recuerdo cuando yo realizo algunos temas de orientación, todo empleador debe de actualizar sus datos en la casilla electrónica. Hoy en día, por el tema de la pandemia producida por el COVID-19 y ya un poco por la sistematización de la fiscalización laboral, se utiliza como medio de notificación a los empleadores la casilla electrónica. Entonces, tengan presente que la notificación a través de la casilla electrónica surte todos los efectos legales como si fuera notificada en su domicilio real y o procesal, ¿no? Por eso hay que mantener actualizado su correo electrónico o a veces su número de celular para que le lleguen las alertas de la SUNAFIL, ¿no? Entonces, cuando SUNAFIL, si está actualizado su casilla electrónica, le va a llegar un correo electrónico, incluso mensajes de texto a su celular
donde se le esté informando de que se ha hecho alguna notificación en su casilla electrónica, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces, sin más que decir, bueno, hasta aquí un poco compartir con ustedes respecto de esta obligación, y nada, estamos un poco dispuestos a responder a las seguramente muchas preguntas que deben de tener. Muchas gracias. Bien, quedamos reconocidos con la participación del inspector auxiliar de trabajo de la SUNAFIL, Carlos Ojeda Sonco. Antes de pasar a las preguntas, quiero recordarles, por favor, a todos los asistentes que ya se compartió el registro de asistencia del chat del Zoom, así como también se ha colocado este registro de asistencia en los comentarios del Facebook. Hay algunas preguntas que ya no voy a darle lectura porque ya han sido respondidas en el transcurso de la exposición. Hay algunas que sí merecen todavía ser respondidas. Inspector, hay una primera consulta. Nos dicen, ¿existe una infracción si el empleador tiene trabajadores que ganen más de lo establecido en la escala salarial que manejan? No, no, no. Evidentemente no, ¿no? O sea, no. La escala salarial son condiciones mínimas, ¿ya? Es lo mínimo que debe, la remuneración que se debe de considerar. Pero si es que esa remuneración le da una ventaja y es favorable al trabajador, no estaríamos frente a un tema de discriminación. Inspector, muchas gracias por la respuesta. Hay una consulta de la cuenta Conta Perú. No sé si pueden habilitar su micrófono, tal vez. La consulta está un poco confusa. Nos dicen, doctor, buenas tardes. En caso de los hoteles, los horarios son diferentes, al igual que los feriados. No sé cuál sea la consulta. Claro, de hecho en los hoteles, por ahí, bueno, un poco mientras van aclarando tal vez su pregunta, sí, en los hoteles, ¿no? O sea, hay, por la propia naturaleza de las labores, hay turnos, a veces se trabajan pues en 3 turnos, ¿no? Turno mañana, tarde, noche, evidentemente las responsabilidades también en los hoteles también son diferentes. Sin embargo, también se tiene que observar esto, que en algún momento, al momento de elaborar sus cuadros, objetivos para la valoración de los puestos, siempre hay que ver estos puntos que les dije, ¿no? La antigüedad, el desempeño, si hay un tema de negociación colectiva, a veces hay escasez de la mano de obra calificada, ¿no? Se requiere a veces un trabajador con mano de obra calificada para determinar alguna actividad en un hotel, ¿no? A veces se ve pues el tema de la experiencia laboral, el perfil académico, el desempeño, y no, si es que una diferencia remunerativa está justificada en alguno de estos temas o en estos criterios, no estamos frente a una discriminación salarial, ¿no? Entonces, por eso es importante que las empresas elaboren sus cuadros, ¿no? Elaboren sus cuadros. ¿Para qué? Para que puedan ellos mismos decir, mi cuadro de categorías y funciones es esto, mi política salarial es esta. Entonces, estos instrumentos le van a permitir un poco ordenar las cosas y ver si es que realmente justificar, si es que en algún momento podrían estar frente a un tema de discriminación salarial, ¿no? Bien, inspector, muchísimas gracias por esa aclaración. Tenemos una siguiente inquietud. Nos dicen, ¿se podría hablar de discriminación salarial si el empleador no tiene incluido en su política salarial algunos puestos según el MOF como asistentes y por ello se les paga menos que otros trabajadores del mismo nivel? Evidentemente. O sea, si es que no está dentro de su política salarial, no han hecho su cuadro de categorías y funciones, es el hecho de no contar, por eso en la última parte les he puesto, ¿no? Como un aspecto sancionador es no contar con un cuadro de categorías y funciones y una política salarial. O sea, ahí estamos frente a un tema ya de una infracción, ¿no? O sea, por tanto, ya se podría evidentemente, así no tenga este cuadro, la inspección de trabajo con otros elementos, con otros instrumentos, podrá verificar si efectivamente hay o no hay una discriminación salarial, ¿no? Pero por lo pronto, el hecho de no contar con su cuadro y no haberlos incluido dentro del cuadro a determinadas categorías laborales, entonces ya eso implica ya una infracción.
Bien, inspector, muchas gracias por esa aclaración. De esta forma hemos llegado a la parte final de esta orientación. Ha sido una charla muy provechosa. Yo le cedo el uso de la palabra unos minutos para sus palabras finales y a dar por concluida esta orientación. No, gracias a todos los que han participado, son un número de 44, es un número interesante. Y nada, siempre invitarlos a que puedan visitarnos a la SUNAFIL de manera presencial o manera virtual, y si es que hay algún tema en concreto o en específico que quisieran que se les oriente, nada, la SUNAFIL siempre va a estar dispuesta a atender a vuestros pedidos, ¿no? Muchas gracias. Bien, quedamos reconocidos del Colegio de Contadores Públicos del Cusco, así como de la SUNAFIL, con la participación del inspector auxiliar de trabajo, Carlos Ojeda Sonco, a quien le quedamos reconocidos por este tiempo que ha compartido con nosotros. Una vez más, recordarles que tenemos el teléfono de SUNAFIL, por favor. Sé que hay muchas consultas o dudas que quedan siempre al aire. Les comparto, por favor, es el 01-390-2800. Opción 1. Ese es el teléfono que tiene SUNAFIL a nivel nacional para consultas laborales. De igual forma, nos pueden visitar en Avenida Camino Real número 100, donde tenemos también consultores que están atendiendo cualquier consulta o duda de forma presencial. Bien, de esta forma hemos llegado a la parte final. Esta es la penúltima jornada que tenemos con el Colegio de Contadores Públicos del Cusco. Les pedimos que estén atentos a las redes sociales, a sus correos electrónicos para la última capacitación de este año, y con eso cerramos ese trabajo conjunto durante el 2022 que está realizando SUNAFIL y el Colegio de Contadores Públicos del Cusco. De esta forma, una vez más, hemos llegado a la parte final, reconocidos por la participación de cada uno de ustedes. Será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes.